Durante siglos, el Mediterráneo fue un mar dividido entre dos mundos que crecían sin imaginar que algún día sus destinos chocarían con tanta fuerza que cambiarían la historia del mundo antiguo. En un extremo, Cartago, una ciudad rica, poderosa, levantada sobre el comercio, las rutas marítimas y una influencia que se extendía por África, Hispania y las islas del Mediterráneo. En el otro extremo, Roma, un pueblo guerrero, disciplinado y en expansión, que desde la península itálica empezaba a consolidarse como la potencia terrestre dominante. Ambas crecían sin buscar el conflicto, pero ambas sabían que el día que chocaran, el Mediterráneo no sería lo suficientemente grande para las dos. Roma y Cartago habían sido aliadas, se respetaban mutuamente, firmaban tratados, evitaban interrumpir los intereses de la otra. Pero la expansión trae desconfianza, y la desconfianza termina confundiendo cualquier gesto como una amenaza. La rivalidad no nació del odio, sino del simple hecho de compartir un mismo mar y tener visiones completamente distintas sobre cómo gobernarlo. Cartago era gobernada por una aristocracia mercantil, familias poderosas que controlaban puertos, flotas, rutas de comercio y ejércitos de mercenarios. No tenían rey en el sentido tradicional. Era una república comercial donde los sufetes, magistrados elegidos anualmente, administraban la política, mientras generales como Amílcar Barca defendían los intereses de la ciudad en tierra. Cartago era rica, orgullosa y profundamente naval. Sus barcos eran famosos en todo el Mediterráneo, sus marineros expertos, sus puertos inmensos. Era la reina del mar. Roma, en cambio, era una república militar. Sus líderes eran cónsules elegidos cada año, y su poder se basaba en el ejército, no en mercenarios, sino en ciudadanos. Las legiones romanas eran máquinas de disciplina, entrenamiento y obediencia. Roma no tenía una armada grande, no la necesitaba. Sus guerras eran terrestres. Sus enemigos estaban en Italia, no en el mar. Pero tanto Roma como Cartago compartían un punto débil: Sicilia, la isla que controlaba el centro del Mediterráneo, la llave entre Oriente y Occidente. Y ambas sabían que tarde o temprano, quien dominara Sicilia dominaría el mar. El conflicto comenzó con un incidente aparentemente pequeño. Una ciudad siciliana llamada Mesina pidió ayuda a Roma porque estaba siendo atacada por otra ciudad, Siracusa. Cartago también intentó intervenir. Ambas potencias querían influir en Sicilia, pero ninguna quería que la otra tomara un pie firme en la isla. Roma, presionada por la idea de que Cartago pudiera rodearla por el sur, decidió intervenir. Fue una decisión arriesgada. Roma, sin flota, estaba a punto de enfrentarse a la mejor armada del Mediterráneo. Pero perder Sicilia significaba quedar atrapada en Italia para siempre. Así comenzó en el año 264 a.C. la primera guerra púnica, llamada Púnica, por el nombre que los romanos daban a los cartagineses. Cartago, confiada en su dominio naval, pensó que Roma sería incapaz de sostener una guerra marítima. Creían que Roma solo era fuerte en tierra y que en el mar no tenía nada que hacer. Y en cierto modo tenían razón. Las primeras operaciones romanas fueron caóticas. Roma no sabía maniobrar barcos, no tenía tradición marítima y sus marineros eran improvisados. Pero los romanos tenían algo que Cartago subestimó: una determinación absoluta que rozaba lo irracional. Cuando Roma entraba en guerra no se retiraba. Si perdía una batalla, levantaba otra legión. Si perdía una flota, construía otra. Y si algo no sabía hacer, aprendía a una velocidad que pocos pueblos podían igualar. Todo cambió cuando Roma capturó un barco cartaginés que había encallado. Era una nave quinquerreme, rápida, resistente y perfectamente construida. Era el modelo más avanzado que navegaba en el Mediterráneo. Los romanos lo estudiaron pieza por pieza, como un estudiante estudia un libro abierto. Tomaron medidas, copiaron cada tablón, cada amarre, cada diseño. Y en cuestión de meses, construyeron una flota entera basada en ese modelo. Era una hazaña impresionante. Pero seguían sin saber luchar en el mar. Aquí nace la genialidad romana. Si no podían ganar en maniobra naval, convertirían la batalla naval en una batalla terrestre. Y así nació el Corvus, un puente con una gran punta metálica que se clavaba en la cubierta del barco enemigo.
Cuando dos barcos se aproximaban, el Corvus caía, uniendo ambas naves como un puente. Los soldados romanos pasaban entonces al barco enemigo, luchaban cuerpo a cuerpo y vencían, porque la legión romana tenía disciplina y entrenamiento superior. Lo que Roma no podía hacer navegando, lo hacía peleando. Este invento revolucionó la guerra. El almirante cartaginés nunca imaginó que Roma pudiera adaptar el combate naval a sus propias fortalezas. En la batalla de Milas, en el año 260 a.C., Roma obtuvo su primera gran victoria naval, una victoria que sorprendió al Mediterráneo entero. La noticia corrió rápido. La potencia terrestre ahora también podía vencer en el mar. La moral romana se elevó mientras Cartago comenzaba a preocuparse. El mar, que siempre había sido su dominio, ya no era tan seguro. Pero la guerra no sería fácil para ninguno de los dos. Cartago reorganizó sus flotas. Amílcar Barca, uno de los mejores generales cartagineses, tomó el mando en Sicilia y empezó a contrarrestar la expansión romana. Era un líder brillante que sabía cómo compensar la falta de apoyo político y económico de su ciudad. Cartago pagaba a mercenarios, y eso era una ventaja y un problema. Eran soldados con experiencia, pero su lealtad dependía del dinero, no del patriotismo. Roma, en cambio, luchaba con ciudadanos. Miles de jóvenes romanos peleaban porque era su deber, su honor y su camino a la gloria. Esto hacía que Roma nunca se quedara sin tropas. Cada derrota era trágica, pero también un estímulo para seguir luchando. Era una guerra de resistencia, y Roma resistía mejor. Sin embargo, el mar castigaba duramente a los romanos. Varias flotas completas se hundieron por tormentas. Miles de soldados murieron sin siquiera entrar en combate, y aún así, Roma seguía construyendo barcos. En el año 256 a.C., Roma lanzó una de sus campañas más audaces: invadir África del Norte, el corazón de Cartago. Fue una idea imposible en apariencia. Roma había sido una potencia terrestre toda su vida y ahora quería cruzar el mar para atacar la ciudad que dominaba el Mediterráneo. Pero la flota romana, ahora fortalecida por sus nuevas tácticas, logró una victoria decisiva en la batalla del Cabo Egnomo, considerada por muchos historiadores como la mayor batalla naval de la antigüedad. Roma logró desembarcar en África y por un momento pareció que la guerra estaba decidida. Pero la suerte es voluble y Cartago aún tenía mucho que decir. En tierra africana, el ejército romano fue derrotado por tropas cartaginesas apoyadas por mercenarios númidas expertos en caballería ligera. Los romanos tuvieron que retirarse y otra tormenta destruyó gran parte de su flota. Fue un desastre monumental. La guerra se estancó. Ni Roma ni Cartago lograban imponerse. Años enteros pasaron en Sicilia con batallas indecisas, asedios interminables y lentos avances. Amílcar Barca mantuvo viva la resistencia cartaginesa, convirtiéndose en un héroe nacional. Era un general disciplinado, audaz y profundamente comprometido con el destino de su ciudad. Su obra más importante, sin embargo, no fue militar. Fue educar a su hijo Aníbal, enseñándole desde niño que su misión en la vida sería vengar las derrotas de Cartago frente a Roma. Aquella enseñanza encendería la Segunda Guerra Púnica años después. Pero antes de que llegara esa historia legendaria, la Primera Guerra Púnica tenía que terminar, y el desenlace llegó en el año 241 a.C. Roma, agotada pero inquebrantable, construyó una última flota. Pero esta vez aprendió de sus errores. Abandonó el Corvus, que hacía los barcos lentos y peligrosos en tormentas. Construyó naves ligeras, rápidas y maniobrables. Entrenó a sus marineros como nunca antes. Era una flota moderna, lista para enfrentarse a la armada cartaginesa en igualdad de condiciones. La batalla decisiva ocurrió en las Islas Egadas. Los romanos maniobraron con precisión, cortaron las líneas de suministro cartaginesas y destruyeron casi toda su flota. Fue un golpe mortal. Cartago estaba sin barcos, sin recursos, sin aliados y sin forma de seguir la guerra. Se vio obligada a pedir la paz. Roma impuso condiciones durísimas. Cartago debía abandonar Sicilia, pagar enormes indemnizaciones y ceder territorios. Para los cartagineses fue una humillación. Para los romanos, el inicio de su ascenso como potencia naval.
Roma había pasado de no tener flota a dominar el Mediterráneo occidental, y lo había hecho a base de disciplina, innovación y perseverancia. Pero la historia no terminó con esa paz. La guerra dejó heridas profundas. Cartago quedó debilitada económicamente y políticamente. La frustración y el resentimiento se acumularon en su población. Amílcar Barca llevó a su hijo Aníbal a Hispania, donde comenzó a construir un nuevo ejército, más fuerte, más disciplinado y completamente leal a la casa Barca. Allí, Aníbal creció, entrenó tropas y preparó lo que sería la campaña más audaz jamás vista: cruzar los Alpes con elefantes para atacar a Roma desde el norte. Pero esa es la historia de la Segunda Guerra Púnica. La Primera Guerra Púnica transformó el Mediterráneo. Roma aprendió a luchar en el mar, amplió su influencia más allá de Italia y se convirtió en una superpotencia. Cartago, aunque humillada, no estaba destruida, pero su destino estaba sellado. Que ambas ciudades volvieran a enfrentarse era inevitable. Lo que comenzó como un conflicto local por una ciudad en Sicilia se convirtió en la lucha por el dominio del mundo antiguo. Roma emergió como la nueva fuerza del Mediterráneo. Cartago juró no olvidar la derrota, y el Mediterráneo entró en la era de las guerras púnicas, guerras que marcaron para siempre el rumbo de Occidente. Porque a veces las guerras más grandes no nacen de grandes causas, sino de pequeños errores, y de dos pueblos que nunca entendieron que el mar que compartían, tarde o temprano, solo tendría un dueño.